Estimados estudiantes de la sede San Juan de Lurigancho, Caraballo y Colonial, quien les habla es el profesor Luis Soto de la sede San Juan de Lurigancho. El día de hoy vamos a ver el tema de aplicaciones de la función cuadrática. La clase es para el tercer año de secundaria. Nuestra competencia es resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Nuestros desempeños expresa con representaciones gráficas, tabulares, simbólicas y con lenguaje algebraico su comprensión sobre el comportamiento gráfico de una función cuadrática, sus valores máximos, mínimos e intersecto, su eje de simetría vértice y estableciendo conexiones en dichas representaciones. Reconoce cómo afecta una gráfica la variación del coeficiente principal de una función cuadrática. Nuestra situación significativa se titula Productividad en la empresa. El señor Emilio tiene una fábrica de botellas que modeló el precio de venta mediante una función. Se sabe que si se venden X millares, el precio unitario sería 21 menos X soles. Podemos observar ahí la gráfica, la imagen responde, determine y represente gráficamente la función que describe el ingreso por la venta de las botellas en el plano cartesiano. ¿Cuál es el ingreso máximo de la fábrica por la venta de botellas? ¿Cuántas botellas deben producirse para obtener el ingreso máximo? Fundamenta tu respuesta. Pero antes de resolver la situación vamos a ver lo que es la función cuadrática. Una función cuadrática f tiene la regla de correspondencia de la siguiente forma: f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a es diferente de 0. Representación gráfica de una función cuadrática. La función cuadrática más sencilla es un f de x es igual a x al cuadrado, o también y es igual a x al cuadrado. Si nosotros podemos hacer la tabulación dando valores a x. Si x vale menos 3, menos 3 elevado al cuadrado sería 9. Si x vale menos 2, el valor de f de x sería 4. Si vale menos 1, el valor de x sería 1. Si vale si x toma el valor de menos 0,5, f de x o y sería 0,25. Si x vale 0, y valdría 0, o también llamado f de x. Si x vale 0,5, y o f de x es 0,25. Si vale 1, el valor de f de x sería 1 o y. Y si vale 2, reemplazando, valdría 4. Si vale 3, f de x o y sería 9. Y así se puede dar infinitos valores de x para encontrar los valores que pueda tomar f de x. Nosotros podemos observar los puntos que acabamos, los pares ordenados que acabamos de dar valores, ¿no? Valores a x para encontrar el valor de f de x o de y. Por ejemplo, podemos observar acá el punto 3,9. Podemos observar acá el 2,4. Y acá también podemos observar, ¿no?, otros valores, ¿no? El menos 2,4, el menos 3,9, aquel punto, ¿no?, el vértice, que sería 0,0 y así sucesivamente, ¿no? Podemos graficarlo, esa función, al unir los puntos, continuando, al unir los puntos, me daría una parábola, ¿no? Estamos graficando de que y es igual al cuadrado. Primero, para poder graficar hay que hacer una tabulación, eso es lo que hemos hecho primero. Entonces, f de x es igual a por al cuadrado más b por x más c, donde a es diferente de 0. Entonces podemos describir algunas características, ¿no? Así, por ejemplo, a por x al cuadrado es el término cuadrático, ¿no? B por x es el término lineal, c es el término independiente. Si la ecuación tiene todos los términos, se dice que es una ecuación completa o una función cuadrática completa. Si a la ecuación le falta el término lineal o el independiente, se dice que es una ecuación o una función incompleta. Muy bien, podemos continuando. Entonces tenemos que f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a es diferente de 0. Podemos ver las características. Por ejemplo, lo que vamos a ver es la orientación o concavidad de las ramas o brazos. B, el punto de corte con el eje de ordenadas, que tiene que ver con el parámetro c, y el vértice. Primero vamos a ver lo que es la orientación hacia dónde se dirige, ¿no? Si a es mayor que 0, entonces es positivo. La parábola será cóncava o con puntas hacia arriba, como
como la función f de x es igual a 2x al cuadrado menos 3x menos 5. ¿Ya? Podemos observar en 2a es mayor que 0 y mira la gráfica hacia dónde se abre, ¿no? Sea cóncava hacia arriba, ¿no? Estamos graficando la función y es igual a 2x al cuadrado menos 3x menos 5. ¿Ya? Si a es menor que 0 negativo, la parábola es convexa o con puntas hacia abajo. O como f de x es igual a menos 3x al cuadrado más 2x más 3, ¿no? Podemos observar su gráfica hacia dónde se abre, ¿no? Se abre hacia abajo, ¿no? Cóncava hacia abajo. Y acá también podemos ver, ¿no? El eje de corte, ¿no? El eje de corte que tiene que ver con más 3, ¿no? Con el eje Y o el eje de las ordenadas. Punto de corte con el eje de las ordenadas. Siempre una función cuadrática intersecará al eje de ordenadas, o sea, el eje vertical que es el y, en el valor que indique el parámetro c de la función cuadrática, ¿no? Mira, por ejemplo acá, más 3, entonces acá estaría el eje de corte, ¿no? Sería el 0,3, ¿no? 0,3. Podemos observar acá, ¿no? El eje de corte, esto lo podemos trabajar también en programa GeoGebra, ¿no? El eje de corte podemos observar de una determinada función y así nosotros podemos dar valores, ¿no? Va cambiando el valor vértice, como podemos ver en gráfico precedente, el vértice de la parábola es el punto de corte o punto de intersección del eje de simetría con la parábola y tiene como coordenadas. ¿Cuál es la coordenada? Ahí tenemos la expresión menos b sobre 2 por a, punto y coma, menos b al cuadrado más 4 veces ac entre 4 veces a, ¿no? Podemos entonces, ¿no? Calcular el vértice, ¿no? Pero antes de eso debemos saber cuánto vale A. A valdría 1. ¿Cuánto vale B? B valdría 0 y C valdría, que es el término independiente, valdría 0,5, ¿no? 0,5 podemos calcular utilizando la expresión el vértice, ¿no? Podemos calcular utilizando el vértice. Utilizando el vértice, ¿no? Sería entonces, ¿cuánto sería, jóvenes? 0,05, ¿no? Muy bien, seguimos. Conclusión. La abscisa del vértice X corresponde al valor del eje de simetría y este es menos b sobre 2a y la ordenada del vértice Y corresponde al valor máximo o mínimo de la función, ¿no? Dependiendo de la orientación, según la orientación que sea de la parábola. Y este es menos b al cuadrado más 4 veces ac sobre 4a. Sobre 4a. Podemos observar entonces cuándo va a existir mínimo y cuándo va a existir máximo, ¿no? Mira, la gráfica se abre hacia arriba. Hacia arriba. Quiere decir entonces cuando a es mayor que 0 va a existir un punto mínimo. Cuando x quiere decir que es cóncava hacia arriba. ¿Correcto? Cuando a es menor que 0 quiere decir que va a existir un punto máximo. Se encuentra entonces cóncava hacia abajo. Muy bien, jóvenes, ahora sí. Ya hemos visto la parte teórica, vamos a resolver nuestra situación inicial que teníamos de que tras el problema de la productividad en la empresa. El señor Emilio tiene una fábrica de botellas que modeló el precio de venta mediante una función. ¿Cuáles son los datos? El señor Emilio tiene una fábrica de botellas que modeló el precio de la venta mediante una función. Se sabe que si se venden X millares, el precio unitario sería 21 soles menos X. 21 soles menos X. ¿Qué estrategias utilizaremos? La función cuadrática, sus elementos, sus características, que me pide, determine y represente gráficamente la función que describe
el ingreso por la venta de las botellas en el plano cartesiano. ¿Cuál es el ingreso máximo de la fábrica por la venta de botellas? ¿Cuántas botellas deben producirse para obtener el ingreso máximo? Fundamenta tus respuestas. Determine y represente gráficamente la función que describe el ingreso por la venta de las botellas en el plano cartesiano. Entonces lo que vamos a ver, se sabe si se venden X millares, el precio unitario sería 21 menos X soles. Quiere decir entonces, resolviendo, sacando el precio, ¿sí? El precio de venta total, ponemos que es una función VB de X es igual a 21 menos X, estamos modelando la función, ¿no? Por el precio, por X millares, por el precio unitario, por la cantidad. Esto sería igual a menos X al cuadrado más 21X, resolviendo 21 por X, 21X menos X por X, menos X al cuadrado. Ya tenemos entonces la función modelada. Ahí está la función. Lo que vamos a hacer entonces es realizar la tabla de valores. Realizar la tabla de valores, ¿no? Para determinar nuestra gráfica. Primero debemos hacer nuestra tabla de valores o también llamado como tabulación, ¿no? Arriba vamos a poner X que representan los millares, ¿no? Y abajo tenemos el ingreso de venta en soles que me representa B de X es igual a menos X al cuadrado más 21X. Vamos, si le damos el valor de 0, entonces el ingreso de venta sería 0. Si le damos 1, el ingreso de venta sería 20 soles. Si le damos 2 millares, sería 38. Y así vamos reemplazando los valores. Si le damos 3, ¿no? Sería 54. Reemplazamos en la expresión. Y si le damos 4 millares, sería 68. Y así sucesivamente. Observe, por favor, va observando cómo va aumentando, cómo va disminuyendo hasta llegar el punto máximo. Va a haber punto máximo, ¿por qué? Porque el coeficiente principal es negativo. Si le damos 9, observe, ¿cuánto me sale, jóvenes? 108. Si le damos 10, ¿cuánto me sale? 110. Y si le damos 10.5, el de rojo sería el valor máximo que va a tomar X millares. ¿Y cuánto sería entonces el ingreso de venta en soles? Él sería 110.25 soles. Y si le doy 11, ¿qué está pasando? Mira, está bajando. Quiere decir, hasta ahí fue el punto máximo, ¿no? Quiere decir, si vendo 10.5, 10 millares y medio, quiere decir que voy a tener un ingreso mayor. El máximo ingreso de la venta va a ser 100 soles con 25 céntimos. Si le doy 11, si le doy 12 y sigue bajando, mira, si vas... Y ahí se va a ver lo que es simétrico, ¿no? 108 con 8, 110 con 10 y así, ¿no? 68, después de 108 va a venir 68 y así sucesivamente, ¿no? Podemos entonces, continuando, ahora lo que vamos a hacer la gráfica, ¿no? En la gráfica lo podemos hacer en Excel o lo podemos hacer en GeoGebra, ¿no? Si X vale 0, si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Vale 20. Si X vale 2, Y valdría 38. Y así, esos son los pares ordenados que yo voy ubicando, ¿dónde? En el plano cartesiano. Y al unir esos puntos me va a dar cóncava, una parábola cóncava hacia abajo. Y el punto máximo ya lo hemos encontrado. ¿Cuál es el punto máximo? Cuando X vale 10,5, el punto lleva a valer 110,25. Acá está, esto sería el punto máximo. Y así va a ser simétrico en los demás, va a ser simétrico, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando vale 3, vamos a encontrar el punto 3,54. Acá está 3,54. Y el otro punto, profesor, es simétrico al otro, ¿no? 18,54. Por ejemplo, yo puedo trazar acá una recta, ¿no? Una recta es el eje de simetría, ¿no? Va a haber la misma distancia, va a haber entre ellos, ¿no? Entre el eje de simetría, ¿no? Y así, C valdría, por ejemplo, el punto C, cuando X vale 20, Y también valdría 20. Y así voy dando. Y al unir los puntos me va a salir una gráfica, una parábola cóncava hacia abajo,
decimos que existe punto máximo. Continuamos. ¿Cuál es el ingreso máximo de la fábrica por la venta de botellas? Entonces podemos decir que el ingreso máximo por la venta de botellas es 110,25 soles. Eso sería la respuesta a la pregunta B. Y ahora me dice la pregunta C. ¿Cuántas botellas deben producirse para obtener el ingreso máximo? Para obtener el ingreso máximo, ¿cuánto debemos producir, jóvenes? Se debe producir 10,5 millares de botellas. Se debe producir 10,5 millares de botellas. Muy bien, ahora vamos a ver otra forma de calcular, de resolver la pregunta B y C, utilizando la expresión, jóvenes. ¿La expresión de qué, profesor? Del vértice, ¿no? Como podemos ver en gráfico precedente, el vértice de la parábola es el punto de corte o punto de intersección del eje de simetría con la parábola y tiene como coordenadas, ahí está, ¿no? Vamos a ver a esta función que está modelada acá, vamos a calcular con la definición, o sea, con la expresión vamos a calcular el vértice, el punto máximo, ¿no? Acá está, ¿de qué manera lo calculo? Este representa al eje X y esto representa al eje Y. ¿Ya? Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores. Pero para eso ya sabemos que A, ¿cuánto vale, jóvenes? A es el coeficiente principal del término cuadrático. Ahí está, que sería -1, B es igual a 21 y C es igual a 0. Acá está. Esto es B, valdría 21, C es igual a 0. Entonces yo reemplazo el valor, ¿no? Entonces, ¿cuánto valía B, jóvenes? Estoy reemplazando nada más. Vale 21. ¿Cuánto valía A? -1. Reemplazo ahí y lo mismo hago en el otro lado, ¿no? Menos 21 al cuadrado más 4 por menos 1 por 0, ¿no? Estoy reemplazando los valores. En vez de A pongo C y abajo 4 por menos 1. Resolviendo esto tendríamos, jóvenes, ¿qué tendríamos? Entonces, 2 por menos 1, menos 2, ¿no? Y acá también tendríamos, mira, menos 21 al cuadrado menos 441 y él se hace 0 y abajo me quedaría lo mismo, 4 por menos 1 menos 4, puedo resolver menos entre menos da más, menos entre menos da más, quiere decir que en ambos me va a salir positivo, ¿no? En ambos me va a salir positivo, el vértice sería entonces 10,5 y el eje X 10,5 y el eje Y 110,25. 110,25. Muy bien, jóvenes. Eso sería entonces con respecto a la forma de resolver. Entonces podemos contestar la pregunta, ¿cuál es el ingreso máximo de la fábrica por la venta de botellas? Sería el ingreso máximo por la venta de botellas sería 110,25, ¿no? centavos. Esa es la respuesta. Contestando entonces a la pregunta. Muchas gracias. Entonces, eso sería la respuesta. Muy bien, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase o les dejo viendo también la resolución de algunos videos que podemos ver en la plataforma.